El abogado se burlaba todos los días de la niñera por su forma de hablar y vestir. Nunca imaginó que poco tiempo después, esa misma mujer arriesgaría su vida para salvar a su hija. Daniel Rivas jamás imaginó que su mundo, construido con reglas, trajes y frialdad, empezaría a desmoronarse por la risa de una niña y la ternura de una mujer que no encajaba en sus moldes. El pasado de Daniel era un territorio cerrado, un padre que gritaba y una madre que nunca supo abrazar. De ahí vena su necesidad de tener todo bajo control. Pero nada lo preparó para Clara. Desde el primer día, ella llegó a la casa con paeres suaves y una mirada que parecía ver más allá. Emma, su hija, se aferró a ella como si ya la conociera desde antes, y quizás, en algún rincón secreto del corazón, ya lo hacía. Clara trajo algo que nunca había existido en esa casa: humanidad. Daniel lo notó desde el principio, y eso lo inquietaba. No lograba entender cómo esa mujer, con su acento sencillo y ropa sin marcas, tenía el poder de transformar el ambiente por completo. Un martes por la mañana, mientras revisaba un caso de evasión fiscal, escuchó una carcajada aguda desde el cuarto de Emma. Abrió la puerta. Emma saltaba sobre la cama, mientras Clara giraba descalza, como una bailarina. Por un instante, Daniel se quedó inmóvil. Aquella escena no pertenecía a su mundo, y lo supo. Le molestaba porque, en el fondo, lo conmovía. Entonces comenzó su resistencia silenciosa. Comentarios hirientes, silencios calculados, gestos fríos. ¿No crees que ese peinado es demasiado informal para una profesional?, dijo un jueves. Clara lo observó con una sonrisa tranquila. A Emma le encanta. Dice que parezco un hada. Daniel puso los ojos en blanco. Pero esa noche volvió a soñar con su esposa, como siempre, de espaldas, alejándose. Clara también tenía un pasado. Nadie lo sabía, pero había criado sola a sus dos hermanos menores. Había trabajado como mesera, modista, y hasta vendió pasteles de puerta en puerta para pagar la escuela de Leo, su hermano. Por eso, cuando Emma le pidió que le enseñara a cocinar, no lo dudó. Para ella, cocinar no era solo preparar comida. Era cuidar, era amar. Una tarde, mientras amasaban juntas, Emma preguntó: ¿por qué mi papá nunca se ríe? Clara se quedó en silencio. Luego respondió: hay personas que esconden la risa porque tienen miedo de que se les escape el dolor. Daniel encontró ese cuaderno por accidente. Era de tapas rosadas y estaba olvidado en el sillón. Lo abrió sin pensarlo. Encontró dibujos de Emma y frases escritas por Clara. Hoy Emma dijo que extraña la voz de su mamá. Le canté bajito hasta que se durmió. Me preguntó si los ángeles huelen a jazmín. Daniel sintió una especie de grieta en el pecho. Cerró el cuaderno de golpe, pero no pudo olvidarlo. Otro día Clara llevó a Emma al parque. Daniel decidió seguirlas desde lejos, sin que lo notaran. Quería entender qué hacía esa mujer para que su hija pareciera tan distinta. Desde una banca, las observó. Clara le trenzaba el cabello a Emma mientras inventaba una historia sobre una princesa que rescataba a su propio padre de un castillo de hielo. Emma reía, libre. Daniel sintió algo que no supo identificar: celos. No del afecto, sino del vínculo. ¿Cuándo fue la última vez que Emma le confió un secreto? Un sábado. Emma tuvo fiebre. Clara se quedó toda la noche con ella. Daniel la observaba desde la puerta. Clara le refrescaba la frente, le hablaba con ternura, le leía cuentos al oído. Daniel, sin que ella lo notara, se sentó en el suelo del pasillo. Algo le ardía detrás de los ojos. Nunca había llorado delante de nadie. Esa noche lo hizo en silencio. Clara también tenía dudas. A veces, al volver a casa, pensaba en renunciar. No por Daniel, sino por lo que empezaba a sentir. Por el deseo de quedarse, de formar parte de algo. Pero también por miedo. Miedo de que todo se rompiera, como tantas veces en su vida. Su abuela solía decirle: las casas frías se calientan desde adentro, con tiempo y con verdad. Clara no sabía si esa casa podía arreglarse, pero estaba dispuesta a intentarlo por Emma. Una tarde, Emma escribió una carta con crayones y la escondió bajo la almohada de su papá. Decía: papá, hoy Clara me dijo que el amor no se dice, se demuestra. ¿Tú me amas? Daniel la leyó y sintió que todo su mundo interior empezaba a tambalearse. Llamó a su terapeuta.
Por primera vez en 10 años, pidió una sesión urgente. Al día siguiente, Daniel preparó el desayuno. Quemó las tostadas, derramó el jugo, olvidó el azúcar en el café. Pero Emma, al verlo intentarlo, sonrió. «Gracias, papá. Eres mi chef favorito». Clara lo observó, y por primera vez, Daniel no apartó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos. Vulnerabilidad. El cambio no fue inmediato, pero comenzó, como una grieta en la pared que permite que entre la luz. Daniel empezó a escuchar más, a preguntar menos, a ver a Clara no como alguien que invadía su mundo, sino como alguien que lo estaba salvando. Y así, sin planearlo, sin decirlo, esta pequeña familia rota empezó a quererse más, a reconstruirse con gestos, con silencios, con flores traídas del parque. Daniel empezó a notar los pequeños milagros cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Clara no solo cuidaba de Emma, también reparaba grietas invisibles en esa casa que siempre había estado bien pintada por fuera, pero vacía por dentro. Una mañana, mientras se ajustaba la corbata, Daniel vio sobre su escritorio un dibujo. Era él, con una gran sonrisa, tomando la mano de Emma. En la esquina, Clara había escrito con lápiz: «Emma cree que ese día llegará». Por primera vez, Daniel no sintió rechazo, sintió esperanza. Los gestos empezaron a cambiar. Ya no se encerraba todo el día en su despacho. Una tarde se sentó cerca del piano mientras Clara y Emma cantaban. No dijo nada, solo observó. Clara lo notó, no con la mirada, sino con su cuerpo. Su voz tembló ligeramente, pero no dejó de cantar. Cuando Emma terminó, lo observó con ojos ansioeres. Daniel simplemente aplaudió. Fue un aplauso torpe, lento, pero Emma lo abrazó como si acabara de ganar un premio. Esa noche, Daniel bajó una caja vieja del ático. Dentro había fotos de su esposa, cartas que nunca envió, y el test de embarazo que los hizo llorar juntos. Pasó horas leyendo. Al amanecer, preparó panqueques. Emma se despertó con el aroma y corrió a la cocina. «Papá, ¿sabes cocinar?». Daniel rió, y eso fue suficiente para que Emma gritara: «Clara, ven, papá rió». Clara apareció en la puerta, con la misma expresión de alguien que escucha una canción olvidada que una vez amó. Pero no todo fue fácil. El cambio en Daniel también traía miedo. No sabía quién era sin sus muros. Sin sus muros. Una vez, al llegar temprano del trabajo, encontró a Clara durmiendo con Emma en el sofá. Las dos estaban abrazadas, respirando al mismo ritmo. Quiso irse, pero se quedó. Las observó durante un buen rato, y luego, sin pensarlo, les cubrió los pies con una manta. Un día, Clara no apareció. Daniel se preocupó. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Preguntó en la escuela de Emma si sabían algo. Nada. Emma se mostraba inquieta. Al anochecer tocaron la puerta. Era Clara. Tenía los ojos rojos. «Mi hermana tuvo un accidente. Estuve en el hospital». Daniel no dijo nada. Solo le preparó un té y le ofreció sentarse. Esa noche, por primera vez, fue él quien escuchó. Clara le habló de su familia, de sus miedos, del agotamiento de tener que ser fuerte todo el tiempo. Daniel la miró y pensó que nunca la había visto tan hermosa como en ese momento. Rota, honesta, real. La relación entre ellos comenzó a transformarse. Pequeños gestos, silencios más cómodos, miradas que ya no evitaban. Emma lo notó antes que nadie. Una noche, después de cenar, dijo: «¿Puedo decir algo? Creo que somos como una familia de las que salen en los cuentos, solo que ustedes todavía no se han dado cuenta». Esa frase quedó flotando. Clara rió con nervios. Daniel fingió no haberla escuchado, pero ambos la llevaron consigo como un secreto precioso. El domingo siguiente, Daniel los llevó al parque. Caminaban en silencio, pero juntos. Emma recogía hojas. Clara inventaba una historia para ella. Daniel no participaba, pero escuchaba con atención. De pronto, Emma corrió hacia él y lo abrazó por la espalda. «Te atrapamos, papá. Ahora eres nuestro prisionero feliz». Daniel se agachó y por primera vez la levantó en brazos en público. Clara observó la escena como si fuera un milagro. Tal vez lo era. El cambio también llegó a su trabajo. Sus compañeros comenzaron a notar que ya no alzaba tanto la voz, que a veces sonreía, incluso preguntaba cómo estaban. Una nueva asistente,
Al ver una foto de Emma en su escritorio le dijo: «Qué hermosa tu hija. Se nota que la haces feliz». Daniel no supo qué responder, porque por primera vez sentía que tal vez sí, que quizás lo estaba logrando. Esa noche decidió dar un paso más. Fue al cuarto de Emma y se sentó en su cama. Le contó una historia, no una inventada, sino real. Cómo conoció a su mamá, cómo lloró de miedo cuando ella nació, cómo a veces sentía que no era suficiente. Emma lo escuchó con los ojos muy abiertos, y al final le dijo: «Yo ya sabía todo eso, pero gracias por contármelo». Al salir del cuarto, Clara lo esperaba en el pasillo. No dijo nada, solo lo abrazó. Fue un abrazo breve, pero suficiente. Daniel supo que algo se había roto, o mejor dicho, algo se había abierto. Y justo cuando la armonía parecía consolidarse, la vida, como siempre, golpeó. Una noche, mientras Clara regresaba del supermercado, un auto la rozó en la esquina. No fue grave, pero bastó para que todo volviera a temblar. Emma lloró durante toda la noche. Daniel sintió regresar ese viejo miedo, el miedo a perder. Se sentó junto a Clara en el sofá, con una manta, y le tomó la mano. «No puedes irte», le dijo en voz baja. «No ahora. No nunca». Clara lo observó, y por primera vez sus ojos no mostraban solo gratitud. Había algo más, algo dulce, algo peligroso. Daniel entendió que lo que sentía ya no era solo respeto, ni afecto, ni necesidad. Era amor, y no estaba preparado para eso, pero ya era tarde. El silencio de esa noche fue distinto. No era incómodo, era tensión, deseo contenido, miedo y esperanza compartiendo el mismo espacio. Así cerró la primera etapa de esta historia, con un beso que no ocurrió, pero que quedó flotando en el aire como una promesa inevitable. El silencio entre Daniel y Clara ya no era una pausa incómoda, era una antesala, un lugar lleno de palabras que aún no se atrevían a decir. Después del accidente, Daniel empezó a mostrarse diferente, más presente, menos rígido. Las rutinas estrictas fueron reemplazadas por pequeños gestos: preparar el desayuno, escuchar con atención, leer cuentos con Emma. Pero lo que más desconcertaba a Clara no era el cambio de Daniel, era lo que ella comenzaba a sentir. Una mezcla de admiración, ternura y algo más, algo que hacía años no se permitía nombrar. Una mañana, mientras preparaban la lonchera de Emma, sus manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el corazón de Clara se acelerara. Daniel también lo sintió. Fingió que no pasó nada, pero al salir, olvidó sus llaves. Y Daniel Rivas jamás olvidaba nada. Esa tarde, Clara se quedó sola en la casa. Curioseando entre los libros del estudio, encontró un cuaderno nuevo. Era de Daniel. Había frases subrayadas. Aprender a sentir no es debilidad, es valentía. Clara sonrió. Estaba cambiando, y él también. Pero los cambios reales duelen. Una noche, mientras Emma dormía, Clara recibió una llamada. Era su hermana menor. Su madre estaba enferma, grave. Tenía que viajar. Cuando se lo contó a Daniel, él no supo qué decir. Solo preguntó: «¿Cuándo te vas?». Clara notó el tono frío en su voz, y le dolió más de lo que esperaba. «Mañana», respondió. Daniel asintió. «Está bien». Esa noche, ninguno logró dormir. Clara armó su maleta con manos temblorosas. Emma lloró al enterarse. «¿Me vas a dejar?», preguntó con la voz quebrada. Clara la abrazó fuerte. «Voy a volver, te lo prometo». Daniel, en silencio, la observaba. Pero por dentro, era un caos. Sentía que algo se le escapaba, y no sabía cómo detenerlo. A la mañana siguiente acompañó a Clara hasta el auto. No dijo adiós, solo murmuró: «Cuídate». Clara lo observó. Esperaba algo más, pero no llegó. Durante los días siguientes, la casa se volvió hueca. Emma no quería comer. Daniel no podía concentrarse. Volvieron los silencios largos, las cenas sin conversación, las madrugadas en vela. Una noche, Emma se metió en la cama de su papá. «¿Y si Clara no vuelve?». Daniel tragó saliva. «Va a volver», dijo, pero no estaba seguro. Desde lejos, Clara también pensaba en ellos, en las cenas improvisadas, en las risas,
en los pequeños momentos. Su madre mejoraba, pero dentro de ella algo se quebraba. Sentía que se había ido justo cuando todo comenzaba. ¿Y si ya es tarde?, se preguntaba. Un día, Daniel decidió escribirle. Un mensaje breve. Emma te extraña. Yo también. Lo escribió 10 veces antes de enviarlo. Clara respondió con un corazón. Daniel sonrió. Y al segundo siguiente se sintió tonto por haberlo hecho. 2 semanas después, Clara regresó. Lo primero que hizo fue correr al cuarto de Emma. La niña la abrazó como si se aferrara a un salvavidas. No te vayas nunca más, le dijo. Clara lloró. En silencio, como lloran quienes ya no tienen fuerzas para disimular. Daniel las observó desde la puerta. Y entonces, por fin, entró. Se sentó en el suelo. Yo tampoco quiero que te vayas, dijo. Clara lo observó. Por un segundo, nadie respiró. Luego, simplemente, se abrazaron. Los tres, como si fueran un solo corazón. Esa noche, Clara preparó su platillo favorito, pastel de papa. Emma puso la mesa. Daniel lavó los platos. Y por primera vez en mucho tiempo, cenaron como una familia. Daniel la observaba en silencio, pero por dentro era un caos. Sentía que algo se le escapaba y no sabía cómo detenerlo. A la mañana siguiente, la acompañó hasta el auto. No dijo adiós. Solo susurró. Cuídate. Clara lo observó. Esperaba algo más, pero no llegó. Durante los días siguientes, la casa se sintió vacía. Emma no quería comer. Daniel no lograba concentrarse. Regresaron los silencios largos, las cenas sin palabras, las madrugadas sin sueño. Una noche, Emma se metió en la cama de su papá. ¿Y si Clara no vuelve? Daniel tragó saliva. Va a volver, respondió, pero no estaba seguro de que fuera verdad. Desde lejos, Clara también pensaba en ellos, en las cenas improvisadas, en las risas, en los pequeños momentos. Su madre mejoraba, pero dentro de ella, algo se quebraba un poco más cada día. Sentía que se había ido justo cuando todo comenzaba. ¿Y si ya es tarde?, se preguntaba. Un día, Daniel decidió escribirle. Un mensaje breve. Emma te extraña. Yo también. Lo escribió varias veces antes de animarse a enviarlo. Clara respondió con un simple emoji de corazón. Daniel sonrió al verlo, y al instante se sintió ridículo por haberlo hecho. Cuando Clara volvió, 2 semanas después, lo primero que hizo fue correr al cuarto de Emma. La niña la abrazó como si fuera lo único que la mantenía a flote. No te vayas nunca más, le susurró. Clara lloró, en silencio, como lloran quienes ya no pueden fingir más. Daniel las observaba desde la puerta, y entonces finalmente entró. Se sentó en el suelo junto a la cama. Yo tampoco quiero que te vayas, dijo. Clara lo observó. Por un instante, todo se detuvo. Luego, simplemente, se abrazaron, los tres, como si fueran una sola alma. Esa noche, Clara cocinó su plato favorito, pastel de papa. Emma puso la mesa. Daniel lavó los platos. Y por primera vez en mucho tiempo, cenaron como una familia. Escribió 10 veces antes de enviarlo. Clara respondió con un corazón. Daniel sonrió. Luego, al segundo siguiente, se odió por sonreír. Cuando Clara volvió, 2 semanas después, lo primero que hizo fue correr al cuarto de Emma. La niña la abrazó como si se aferrara a un salvavidas. No te vayas nunca más. Clara lloró, en silencio, como lloran los que ya no tienen fuerzas para disimular. Daniel las observó desde la puerta, y entonces por fin entró. Se sentó en el suelo. Yo tampoco quiero que te vayas, dijo. Clara lo observó. Por un segundo, nadie respiró. Luego, simplemente, se abrazaron. Los tres, como si fueran una sola alma. Esa noche, Clara preparó su plato favorito, pastel de papas. Emma puso la mesa. Daniel lavó los platos. Y por primera vez en meses, cenaron como una familia. Pero la calma duró poco. Un lunes por la mañana, llegó una carta a nombre de Clara. Una beca. Un curso intensivo de pedagogía infantil en otro país. Una oportunidad única. Clara se quedó helada. Daniel la encontró con la carta en la mano. ¿Es importante?, preguntó. Clara asintió. Mucho. Y otra vez, todo pendía de un hilo.
La carta seguía sobre la mesa del comedor, intacta, como si leerla otra vez fuera a cambiar la decisión que Clara debía tomar. Daniel la miraba con un nudo en el estómago. No quería pedirle que se quedara, pero tampoco quería que se fuera. Clara tampoco sabía qué hacer. Era su sueño, su oportunidad. Pero ahora había algo más que no estaba en el plan. Un lazo, un vínculo, un nosotros. Emma, mientras tanto, dibujaba en silencio. En su hoja, 3 figuras tomadas de la mano. Una niña, una mujer y un hombre con traje. Abajo escribió: nuestra familia. Esa noche, Clara no durmió. Caminaba por la casa como si cada rincón le hablara. En el sillón recordó la primera vez que Emma se quedó dormida sobre su regazo. En la cocina pensó en las tardes de pastel de papas. En el pasillo, la voz de Daniel repitiendo con torpeza una historia inventada. ¿Podría dejar todo esto?, se preguntaba. ¿Y si no vuelvo a encontrar algo así? Daniel tampoco dormía. Pensaba en todo lo que nunca dijo, en todas las veces que se contuvo por miedo, a perder el control, a fracasar como pareja, como padre, como hombre. Pero ahora, el miedo de perderla era más fuerte. A las 3 de la madrugada, se levantó. Caminó hasta la cocina. Encontró a Clara sentada, con los ojos hinchados. No dijeron nada, solo se miraron. Y fue entonces cuando Daniel habló. «No quiero que te vayas». Fue un susurro, un salto al vacío. Clara lo observó con ternura. Se acercó. Le estuvo la mano. «Es mi sueño, Daniel. Vos eres el mío». Se quedaron en silencio. El reloj marcó las 3:17 am. Emma dormía. Afuera comenzaba a llover. En los días siguientes, todo se volvió más denso. Cada gesto tenía peso. Cada palabra podía ser la última. Emma lo notaba. Una tarde le preguntó a Clara: «¿Te vas?». Clara no supo qué decir. Solo la abrazó. Emma se soltó y dijo: «Si te vas, ¿vas a seguir pensando en mí?». Clara lloró. Faltaban 5 días para que Clara tomara la decisión. La beca era intensiva. 3 meses. En otro país. Daniel no hablaba del tema. Solo se mostraba más presente, más dulce. Clara también se entregaba a cada momento como si fuera el último. Una noche, Emma preparó una obra de teatro. Usó muñecos, telas, una linterna. Clara y Daniel eran el público. La historia hablaba de una mamá que se iba a explorar el mundo, pero luego volvía porque descubría que su verdadero hogar era donde la esperaban. Al terminar, Emma dijo: «Es ficción, pero ojalá no». Daniel no pudo evitarlo. Lloró, delante de ambas. Fue la primera vez. Clara no durmió esa noche. A la mañana siguiente pidió un taxi. Guardó su valija. Emma no habló. Daniel la ayudó en silencio. Afuera, el auto esperaba. Clara abrazó a Emma. «Sé que no me entendés ahora, pero algún día lo harás». Emma no respondió. Solo se aferró. Daniel acompañó a Clara hasta la puerta. Ella lo observó. «¿Algo más?». Daniel quiso gritar, detenerla, pero no lo hizo. Solo dijo: «Si volvés, seguiremos acá». Clara bajó la mirada. Subió al taxi. El auto arrancó. Emma lloró toda la tarde. Daniel no pudo consolarla. Volvieron los silencios, los platos sin lavar, las luces apagadas. Pero Clara no duró 3 días. Llamó. Dijo que no podía, que el curso podía esperar, que había algo que no quería perder. Regresó. Y cuando lo hizo, Daniel la recibió con flores. Emma gritó. Y la casa volvió a tener alma. Clara renunció a la beca. Daniel escribió una carta, la primera de su vida. Decía: «Gracias por enseñarme que amar es el mayor acto de valentía. Esta casa ya no es la misma desde tú, ni yo». Y Clara, por fin, se permitió llorar. Pero de felicidad. Clara había vuelto. La casa tenía aroma a pan recién horneado y sonrisas. Pero ahora ven a lo más difícil. Eres tener lo que se había construido con tanto esfuerzo. Porque quedarse también era una decisión valiente. Y amar, en el día a día, era más complejo que en la nostalgia. Daniel, por su parte, sentía una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si volvía a fallar? ¿Y si no podía con todo? No estaba acostumbrado a tener tanto que perder. El primer mes fue una luna de miel invisible.
Todo parecía fluir. Emma estaba radiante. Clara reía más. Daniel incluso dejó de revisar correos en la cena, pero poco a poco, lo cotidiano empezó a exigirles. Clara, por primera vez, comenzó a poner límites. «Necesito tiempo para mí», dijo una noche. Daniel se tensó. «¿No estás bien?», preguntó. Clara respondió con calma. «Sí, justamente por eso quiero cuidarme». Daniel entendía, pero no sabía cómo acompañar sin controlar. Clara amaba a Emma, pero también necesitaba espacio para crecer, para ser ella. Retomó clases de literatura. Escribía. Le ofrecieron colaborar en una revista. Daniel se mostró contento, pero por dentro se sentía desplazado. Su amor por Clara estaba lleno de admiración, pero también de inseguridad. Emma, mientras tanto, comenzaba a hacer preguntas nuevas. «¿Clara va a ser mi nueva mamá?», dijo un día. Daniel se quedó mudo. Clara también. No sabían qué responder. Esa noche, Emma lloró. «Yo no quiero que se vayan, ninguno». Daniel la abrazó fuerte. Clara los miraba desde la puerta, con lágrimas en los ojos. Una noche, Daniel cocinó. Quiso sorprender a Clara. Hizo un plato complicado. Falló. Se le quemó todo. Clara llegó y encontró la cocina llena de humo. Y a Daniel, frustrado. Él se disculpó, molesto consigo mismo. Pero Clara lo abrazó. «Gracias por intentarlo. Lo que más me gusta no es la comida, es verte querer». Ese fue un punto de inflexión. Empezaron a hablar más. Sobre sus miedos, sobre sus heridas. Daniel le confesó que le aterraba enamorarse de nuevo, que sentía que no sabía hacerlo. Clara le tomó la mano. «No tenés que saber, tenés que estar. Eso alcanza». Comenzaron a salir los fines de semana, a turnarse para llevar a Emma a la escuela. Clara empezó a dejar de sentirse una invitada, y Daniel, por primera vez, quiso que alguien se quedara para siempre. Pero el pasado no desaparece. Una noche apareció un sobre. Era una carta del ex suegro de Daniel, el padre de su difunta esposa. Quería ver a Emma. Nunca antes lo había pedido. Daniel dudó. Era un hombre frío, exigente, igual que él había sido. Clara lo notó tenso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Daniel no sabía. «Tengo miedo de que la lastime», dijo. Emma quería conocerlo. Clara también pensaba que merecía saber. Daniel accedió, con condiciones. El encuentro fue incómodo. El hombre era seco, pero educado. Emma lo miraba con curiosidad. Al despedirse, le regaló una foto antigua de su mamá. Emma la abrazó fuerte. Esa noche preguntó por ella. Daniel habló. Por primera vez, largo. Clara lo escuchó desde la puerta, y entendió que el duelo también estaba sanando. Una tarde, Clara escribió un cuento sobre una niña que reconstruía un castillo con piezas rotas. Se lo leyó a Emma. Daniel lo escuchó en silencio. Al final dijo: «Ese castillo es esta casa, ¿no?». Clara sonrió. «Y cada día ponemos una pieza nueva». El miedo no se fue, pero ya no era parálisis. Era impulso. Clara y Daniel comenzaron a compartir no solo rutinas, sino planes. Y eso, para dos personas tan marcadas por la pérdida, era un acto de fe. Desde que Clara volvió, la casa empezó a parecerse a una canción. No porque fuera perfecta, sino porque tenía ritmo, pausas, acordes que se aprendían con el tiempo. Emma lo notaba todo. Cada vez que Daniel le hablaba con más ternura, lo marcaba en su cuaderno como un día cálido. Clara encontró esas notas escondidas bajo la almohada y lloró. No de tristeza, sino de certeza. Estaban haciendo algo bien. El comedor ya no era solo para comer. Se volvió un taller de tareas, de cuentos, de charlas nocturnas con café frío. Daniel aprendía a no interrumpir cuando Clara hablaba. Clara aprendía a soltar el control en cosas pequeñas. Emma disfrutaba más que nunca. Se sentía vista, escuchada. Un domingo Daniel propuso ir al teatro. Clara aceptó con sorpresa. Vestirse, salir, mezclarse con la ciudad, todo era nuevo para ellos como familia. Rieron, se tomaron fotos, compartieron helado. En el camino de vuelta, Emma dormía en el asiento trasero. Clara tomó la mano de Daniel. Él no dijo nada, pero no la soltó. Esa misma noche, Clara soñó que se perdía en un bosque. Despertó con el corazón acelerado. Daniel dormía. Fue a la cocina, se preparó un té
y escribió en su cuaderno: «A veces temo que esto no sea real, que un día me despierte y todo desaparezca». Daniel encontró esa frase semanas después, sin querer, al buscar hojas en blanco. No dijo nada, pero desde entonces empezó a decir más seguido: «Estoy feliz de tenerte». Palabras sencillas, pero que para él eran grandes. Una tarde de lluvia, Clara se quedó sin paraguas. Daniel fue a buscarla. Llegó empapado. Ella rió. «Estás loco». Él respondió: «Me importas demasiado como para quedarme seco mientras tú estás mojada». Emma los miraba desde la ventana. Corrió a la puerta y gritó: «Un día cálido». Pero no todo era simple. Clara comenzó a recibir mensajes de una editorial interesada en sus cuentos. Era una oportunidad enorme, pero exigía tiempo, viajes, exposición. Cuando se lo contó a Daniel, él sonrió, pero algo en su voz se quebró. «Es genial, de verdad». Clara lo notó y lo entendió. «No quiero dejar esto», dijo ella. «Pero tampoco podés dejarte a tú misma», respondió él. Comenzaron a hablar de límites, de acuerdos, de equilibrio. No fue fácil. Tuvieron roces, tiempos separados, discusiones. Pero algo había cambiado. Ya no peleaban para ganar, sino para entenderse. Emma los dibujó en un avión. Los tres. Abajo escribió: «Vamos juntos». Clara lo interpretó como una señal. Daniel como una invitación. Entonces comenzaron a planear cómo acompañarse sin apagarse mutuamente. Un conflicto nuevo apareció de forma inesperada. La escuela de Emma. Le hacían bullying por decir que vivía con una niñera que es como su mamá. Clara quiso intervenir, pero Daniel le pidió esperar. Habló con la directora, con los padres, con Emma. Por primera vez, actuó sin ira, con firmeza y sensibilidad. Clara lo observó distinto desde entonces. Ya no era solo el hombre que había cambiado. Era el hombre que elegía cambiar cada día. El vínculo se profundizaba. En una noche sin electricidad, los tres cenaron con velas. Emma dijo: «¿Y si nos casamos? Así nadie se va nunca». Clara y Daniel se miraron. Él tomó aire. «Yo me casaría con tú hoy, sin dudarlo. Pero solo si tú también lo querés». Clara bajó la mirada. «Todavía no. Pero no porque no te ame, sino porque quiero hacerlo cuando ya no me dé miedo». Daniel asintió. Emma, en voz bajita, dijo: «No importa, ya somos un equipo». Al final de esa noche, Clara escribió en su diario: «No somos perfectos, pero somos posibles. Y eso me basta». La sección termina con Clara recibiendo un llamado inesperado. Su cuento fue nominado a un premio nacional. Deberá viajar, exponerlo, representar a su ciudad. Daniel, al enterarse, la abraza fuerte. «Tenés que ir. Nosotros te esperamos acá». Con flores. Y por primera vez, Clara siente que irse no es perder. Es crecer con alguien esperándola. El viaje al Congreso Literario fue la primera vez que Clara se alejó por decisión propia, sin miedo, sin huida. Emma la abrazó tan fuerte en el aeropuerto que Clara tuvo que soltar una lágrima. Daniel no dijo mucho, pero sus ojos hablaban. Antes de irse, Clara dejó una carta para cada uno. A Emma, con dibujos y promesas. A Daniel, con palabras que nunca se atrevió a decirle de frente. «Te elijo, pero también me elijo. Espero que puedas amar a las dos». En su ausencia, la casa sintió el hueco. No era silencio, era eco. Daniel trató de mantener la rutina. Llevaba a Emma al colegio, preparaba cenas, intentaba leer cuentos sin que su voz temblara. Pero Clara hacía falta. Incluso en los detalles mínimos, como en el modo en que doblaba los repasadores. Emma extrañaba de forma distinta. Se vestía con los pañuelos de Clara. Hablaba con sus muñecos fingiendo que eran entrevistas literarias. Daniel la observaba, entre divertido y conmovido. Una noche le preguntó: «¿Por qué haces eso?». Y Emma respondió: «Así siento que todavía está acá». Clara, mientras tanto, brillaba. Su cuento emocionó. La aplaudieron de pie. Un editor se le acercó. Quería publicarla. Clara temblaba de emoción, pero también sentía un tirón en el pecho. El éxito sabía distinto cuando lo que más deseabas estaba a kilómetros. En cada pausa, llamaba a Emma. Le contaba anécdotas. Daniel aparecía al fondo de las videollamadas, siempre con cara de cansado pero con una sonrisa. Una noche, Clara le dijo: «Te ves más lindo cuando estás cansado». Y él, sin pensar, respondió:
Y tú más fuerte cuando te vas. Ambos se rieron. Porque era verdad. El día del cierre del Congreso, Clara fue invitada a dar un discurso. Habló del amor. No romántico, sino cotidiano. De las segundas oportunidades. De cómo escribir la propia historia no siempre requiere papel y tinta. A veces, basta con vivirla. Daniel lo vio en streaming. Lloró. Emma aplaudía en casa como si fuera en primera fila. Cuando Clara volvió, la esperaban con flores. Emma le había preparado una medalla de campeona de cuentos y abrazos. Daniel le cocinó. Se abrazaron largo, en silencio, como si volvieran a encontrarse. Pero el éxito trae cambios, llamadas, reuniones, proyectos. Clara comenzó a tener menos tiempo. Emma se mostró inquieta. Daniel también. Una noche discutieron. «Te estás yendo otra vez», dijo Daniel. «Estoy creciendo». «No es lo mismo», respondió Clara. «¿Y nosotros?» «Ustedes no son una cárcel. Son mi casa». Esa frase lo desarmó. En los días siguientes, Daniel reflexionó. ¿Podía amar a alguien libre sin intentar atarla? ¿Podía acompañar sin absorber? Emma, sin querer, le dio la respuesta. En una redacción escolar escribió: «Mi familia no es perfecta, pero es real, y eso es mejor». Daniel la leyó y lloró. Esa noche, preparó una cena especial. Le pidió a Clara que apagara el teléfono. Comieron, brindaron, y al final le dijo: «No quiero que pares. Quiero aprender a seguirte». Clara lo besó. Emma los miró desde la escalera. Sonrió. Y el día cerró con una frase simple, dicha por una niña. «Hoy fue otro día cálido. La estabilidad es un arte, y eres tenerla, un acto de amor cotidiano». Clara volvía cada día con nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas reuniones. Emma había aprendido a esperar sus cuentos antes de dormir, pero ahora a veces tenía que conformarse con mensajes de voz. Daniel, desde su rincón, luchaba con sus propias sombras. La ansiedad, el miedo a ser reemplazado por una vida más grande allá afuera. Pero no lo decía. Solo se volvía más meticuloso en la cocina, más silencioso en la sobremesa. Clara lo notaba. Sabía que Daniel se estaba esforzando por no interrumpir su vuelo, pero también que le costaba. Una noche, mientras ella corregía textos en el estudio, Emma se acercó a su papá y le susurró: «¿Estás triste?». Daniel respondió con una sonrisa forzada. «Un poquito». Emma, con una madurez que no parecía de su edad, contestó: «Podés estarlo. Yo también extraño a mamá a veces, y eso no quiere decir que no ame a Clara». Esa frase lo desarmó. Clara escuchó desde el pasillo. No intervino. Solo sintió que algo se quebraba y reconstruía a la vez. El cansancio también pesaba. Clara dormía poco. Daniel, menos. Emma comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando. Soñaba que Clara se iba y no volvía. Una noche, después de calmarla, Daniel le dijo: «Ella siempre vuelve». Emma respondió, con voz temblorosa: «Pero, ¿y si un día no quiere?». Esa pregunta lo siguió toda la noche. Al amanecer, Daniel miró a Clara dormida, y se preguntó lo mismo. Una tarde lluviosa, Clara llegó más tarde que de costumbre. Traía ojeras y una sonrisa tensa. Emma la esperaba despierta, con un dibujo en la mano, los tres abrazados bajo un mismo paraguas. Clara lo abrazó, lo colgó en la heladera y besó la frente de su hija. Luego, se encerró en el baño. Lloró en silencio, porque ser feliz también puede doler. Daniel la encontró minutos después. No preguntó nada. Solo se sentó del otro lado de la puerta y le dijo: «Acá estoy, aunque no digas nada, aunque no sepas qué querés, estoy». Ese «estoy» se volvió un mantra, un pacto sin firmas. El ritmo cambió sin aviso. Clara recibió una propuesta editorial internacional. Coordinar una colección de cuentos infantiles. Significaba viajes, responsabilidad, presión, también realización. Cuando se lo contó a Daniel, él solo asintió. No porque no le importara, sino porque no sabía cómo reaccionar sin parecer egoísta. Esa noche, en lugar de hablarlo, cocinó pasta casera. Clara, agotada, apenas probó un bocado. Emma, sin entender del todo, observaba. Al final de la cena, Daniel dijo: «¿Y si hacemos turnos para ir a buscar a Emma al colegio?». Clara levantó la vista. Sabía que era su forma de decir:
Quiero seguir siendo parte. Sí, me encanta, respondió. Al día siguiente, Clara se fue temprano. Daniel llevó a Emma, y ella le hizo una pregunta inesperada. ¿Por qué estás triste si mamá tiene buenas noticias? Daniel tragó saliva. Porque a veces, cuando uno ama, también tiene miedo. Emma reflexionó y respondió. Entonces estás amando bien. Esas palabras lo acompañaron todo el día. Clara, por su parte, comenzó a vivir entre dos mundos, el del papel y el de los abrazos. Los viajes eran cortos, pero inteneres. Las reuniones la agotaban. Volvía y quería recuperar el tiempo perdido, pero Emma a veces ya estaba dormida. Daniel hacía lo imposible para que cada reencuentro fuera un alivio y no un reclamo. Un sábado organizaron una cena especial. Clara preparó su famosa lasaña. Daniel puso música. Emma armó una cartelera. Fiesta de los que se extrañan pero se eligen. Rieron, bailaron, lloraron. Esa noche, Clara susurró en el oído de Daniel. Me da miedo perderlos. Él respondió sin pensar. Entonces quédate, pero sin dejarte. La frase resonó. Clara la anotó en su diario. Días después, en una entrevista, Clara fue preguntada sobre cómo lograba conciliar su familia y su carrera. Respondió, no concilio. Me desequilibro con amor. Y después, vuelvo al centro. Porque tengo un hogar que me espera. No que me exige. Daniel leyó la nota en el trabajo. Lloró en silencio. Emma, al verlo, le dijo, «Te pareces a los papás de las películas cuando entienden todo al final». Y Daniel entendió algo. Ya no tenía que competir con los sueños de Clara. Solo acompañarlos. Un día todo se detuvo. Emma se enfermó. Nada grave, pero lo suficiente como para alterar la rutina. Clara canceló compromieres. Daniel se turnó con ella para cuidarla. En esas noches de fiebre, descubrieron algo esencial. Cuando el amor se pone a prueba, muestra su forma más pura. Clara cantaba canciones de cuna. Daniel preparaba sopas con ingredientes mágicos. Emma, en medio del malestar, sonreía. Una madrugada, mientras Emma dormía, Clara se acercó a Daniel. Gracias por no irte cuando me fui, por quedarte incluso cuando era más fácil irse. Daniel tomó su mano. Gracias por volver, pero sobre todo, por no dejar de intentarlo. Clara lo observó. Por primera vez, con una decisión clara en los ojos. Quiero casarme con tú, pero no por miedo, por certeza. Daniel se quedó sin palabras. La abrazó. Emma, medio dormida, murmuró desde la cama. ¿Puedo ser la dama de honor? Los tres rieron. La mañana siguiente amaneció con olor a pan tostado y planes. Comenzaron a hablar de fechas, de lugares, de una ceremonia simple. Clara quería que fuera íntima. Daniel quería que Emma dijera unas palabras. Y ella, emocionada, ya ensayaba discureres frente al espejo. El final de esta sección llega con un sobre que cae por debajo de la puerta. Una nueva editorial quiere publicar el cuento de Emma, el dibujo del paraguas, la metáfora de la familia que resiste bajo cualquier lluvia. Y entonces Clara entendió que lo que construían no era solo amor, era una historia digna de contarse. El compromiso oficial no cambió las cosas entre Clara, Daniel y Emma. Ya se sentían una familia antes del anillo, antes del sí. Pero ahora había una decisión pública, un gesto hacia el futuro. Clara estaba emocionada pero también nerviosa. El matrimonio no era su meta, era un puente, y le daba vértigo cruzarlo. Daniel, por su parte, se volvió aún más atento. Se tomaba su tiempo para acompañar cada una de las dudas de Clara. No para resolverlas, sino para hacerle saber que estaba ahí, pase lo que pase. Emma, radiante, se convirtió en el centro de los preparatitú. Diseñó tarjetas, escribió discureres, eligió su propio vestido. Cada noche practicaba una pequeña canción que quería cantar en la ceremonia. «Es mi regalo para ustedes», decía con una seriedad conmovedora. Pero cuando todo parecía fluir, el pasado volvió a tocar la puerta. La hermana de la madre de Emma, a quien no veían desde el funeral, apareció. No con malas intenciones, sino con culpas antiguas. Quería conocer a Emma, pasar tiempo con ella, recuperar algo, dijo entre lágrimas. Daniel dudaba. Clara también. Pero Emma, después de conocerla en un encuentro breve, dijo algo inesperado. «Puedo quererla sin dejar de amarlos a ustedes». Esa frase derribó todas las barreras. Comenzaron a integrarla de a poco.
Venía a visitarla los sábados, cocinaban juntas, hablaban de la madre de Emma. Clara lo manejó con respeto, Daniel con más recelo, pero Emma parecía crecer con cada encuentro, y eso era suficiente. Mientras tanto, el cuento del paraguas fue publicado. Recibió elogios, reseñas, lectores agradecidos, pero más que eso, despertó nuevas ideas en Clara. Escribía de noche, después de dormir a Emma. Se encerraba en el estudio, con auriculares y té de menta. Daniel la miraba desde el marco de la puerta, como quien ve florecer algo que creyó marchito. «No sabía que podías escribir así», le dijo una noche. «Ni yo. Escribo como si estuviera amando», respondió. En medio de todo, llegó la noticia. La editorial quería lanzar una serie basada en su cuento. Animaciones, merchandising y una gira de presentaciones. Clara se sintió invadida por un torbellino. Era un sueño, pero también una amenaza a su equilibrio familiar. Lo habló con Daniel, con Emma, con honestidad, con dudas. Daniel la escuchó, le tomó la mano y dijo: «Yo me quedo con Emma, vamos a esperarte. Pero si algún día te pesa, volvé. No por nosotros, por tú». Ese permiso fue un bálsamo. El día del casamiento llegó. Fue íntimo, en un jardín con luces cálidas y música suave. Emma caminó hacia ellos con una corona de flores. Cantó su canción. Lloraron todos. Clara dijo en sus votos: «No prometo no dudar. Prometo elegirte incluso en la duda». Daniel respondió: «No prometo perfección. Prometo presencia. Todos los días». Y se besaron. Y fue real. Y fue suficiente. La historia de ellos no terminaba ahí. Pero por primera vez, comenzaba desde un lugar seguro. Después de la boda, no hubo luna de miel con pasaportes ni playas. Hubo desayuno compartido, zapatillas mezcladas en la entrada y una sensación cálida de hogar. Clara, Daniel y Emma comenzaban una nueva etapa, la de vivir como una familia no perfecta, sino posible. Pero el amor, cuando se asienta, revela también las pequeñas grietas, no de ruptura, sino de ajuste. Daniel empezó a notar que Clara dormía menos. Estaba más tensa. Respondía con monosílabos cuando hablaban de planes simples, como renovar la cocina o cambiar los muebles del cuarto. No era rechazo, era saturación. La gira de presentaciones la había llevado por varios países en poco tiempo. Las entrevistas, los encuentros, las expectativas. Era el precio de haber cumplido un sueño, un precio alto. Una noche, al volver tarde de una sesión de fotos, Clara se sentó en el sillón sin hablar. Emma ya dormía. Daniel le acercó un vaso de agua y se sentó a su lado. «Estoy agotada, Dani. Me piden que sea muchas cosas a la vez». Daniel bajó la mirada. «¿Y qué querés ser tú?». Ella lo observó, y por primera vez en semanas se permitió llorar. Una persona normal, con días tontos, con tiempo para aburrirme, con espacio para respirar sin dar explicaciones. Daniel no respondió. La abrazó, y pensó en lo difícil que es, incluso para quienes amamos, no exigir que el otro brille todo el tiempo. Al día siguiente, Clara le pidió a su agente que pausara algunos compromisos. Necesitaba volver, no a la casa, a ella misma. Los días volvieron a tener otra cadencia. Clara llevaba a Emma a la escuela, cocinaba pan con levadura lenta, escribía sin apuro. Daniel recuperó sus noches de lectura. Empezaron a turnarse para dormir la siesta los domingos, como una pareja vieja, pero recién estrenada. Sin embargo, cuando todo parecía calmarse, apareció una nueva tensión, una oferta laboral para Daniel. Importante, demandante. Implicaba viajar durante varios meses. Clara lo animó. «Tenés que hacerlo», le dijo, pero en sus ojos había una chispa de duda. No por celos, por miedo. Miedo de que la distancia los desarmara. Emma fue quien le dio claridad a Daniel. «¿Y si te vas y ya no querés volver? Siempre voy a querer volver con ustedes», dijo Daniel sin dudar. Y fue verdad. Aceptó el trabajo. Clara y Emma lo acompañaron al aeropuerto. No hubo lágrimas, solo promesas. Clara le dio un cuaderno. En la primera hoja escribió: «Anotad todo lo que quieras contarme cuando vuelvas». Durante ese tiempo se escribían cartas, no solo mensajes. Se enviaban grabaciones, fotos, recuerdos.
Daniel anotaba hasta los sabores de los cafés en otras ciudades para después contárselos a Clara. Emma creció. Aprendió a andar en bicicleta, escribió su primer poema, y una tarde, en una videollamada, le dijo a Daniel: «Creo que escribo porque te extraño». Daniel lloró después de cortar. Cuando volvió, no hubo fuegos artificiales. Hubo una cena simple, risas, un baile improvisado en la cocina. Clara, entre platos sucios y risas, le dijo: «Volviste igual, pero más tú». Y eso, entendieron, era crecer sin romperse. El regreso de Daniel trajo consigo una calma inesperada. No fue euforia, ni fiesta. Fue un suspiro largo, compartido. Clara lo recibió con una sonrisa serena. Emma corrió hacia él con dibujos acumulados en los bolsillos. Había tanto por contar, pero también tanto por guardar en el corazón. Daniel volvió distinto. No porque el mundo allá afuera lo hubiera cambiado por completo, sino porque aprender a extrañar también es una forma de crecer. La casa lo sintió. Las luces parecían más cálidas, los sonidos más suaves. Daniel caminaba como si pisara recuerdos. Cada rincón tenía una historia. El tazón de cereales, la manta en el sillón, la marca en la pared donde Emma medía su estatura. Todo estaba igual, pero distinto. La primera noche durmieron juntos los tres, no por necesidad, sino por elección. Emma se acurrucó entre ambos. Clara susurró: «¿Volviste?», como si aún no lo creyera. Daniel respondió: «Nunca me fui del todo». Y por primera vez, el silencio no pesó. Acomodó. En los días siguientes, Daniel retomó rutinas. Llevaba a Emma a la escuela, cocinaba, salía a caminar con Clara, pero también observaba. Notaba que Clara a veces desaparecía en sus pensamientos, que Emma hablaba más de lo habitual, que había algo nuevo, sutil, pero constante, una inquietud. Una tarde Clara le mostró una caja. Dentro había cartas. No eran de amor, eran de dudas, que Clara se escribió a sí misma durante su ausencia. Le pidió a Daniel que las leyera solo si realmente quería conocer todo. Él lo hizo, una por una, y cada palabra fue un espejo. La última carta decía: «No sé si puedo con todo, pero quiero intentarlo con tú». Daniel lloró en silencio. Al terminar, buscó a Clara, la abrazó y le dijo: «No eres la única que duda, pero sí la única con el coraje de escribirlo». Y ahí comenzó una nueva etapa, más real, más sincera. Los días siguientes al reencuentro fueron como aprender a caminar sobre piedras conocidas. Nada dolía demasiado, pero tampoco era completamente cómodo. Clara comenzó a hablar más, de sus miedos, sus límites, sus ganas de estar sola a veces. Daniel la escuchaba, no con resignación sino con respeto. Emma, por su parte, florecía. Escribía cuentos donde los protagonistas se perdían, pero siempre encontraban un camino de vuelta. Una tarde de domingo, mientras Clara escribía y Emma pintaba, Daniel propuso algo que sorprendió. «¿Y si nos vamos unos días? ¿Solo nosotros tres? Sin trabajo, sin pantallas, sin nada». Clara levantó la vista, intrigada. «¿A dónde?» «No importa. A donde no seamos mamá escritora, papá que se fue, niña que espera. Solo nosotros». Eligieron un lugar en el campo, una cabaña rodeada de árboles y sin señal. El primer día fue torpe. Miraban sus celulares por reflejo. El segundo día, ya reían sin miedo. Emma inventó un juego, la ronda de los secretos. Cada noche contaban algo que nunca antes habían dicho. Clara confesó que a veces soñaba con desaparecer unos días sin decirle a nadie. Daniel dijo que temía volverse predecible. Emma, con voz tímida, confesó que una vez deseó tener una familia como las de los libros. «¿Y ahora?», preguntó Clara. «Ahora siento que vivo en uno». Esa frase quedó en el aire. Al volver, algo en ellos era distinto. No más liviano, pero sí más claro. Clara comenzó a rechazar propuestas que no le hacían bien. Daniel retomó terapia. Emma, sin decirlo, dormía más tranquila. Pero los desafíos no se fueron. Una crisis de salud de la abuela de Daniel los sacudió. Viajes urgentes, desajustes. Clara tuvo que tener todo sola por unos días. No se quejó. Pero cuando Daniel volvió, lo observó y le dijo: «Esto es lo que tú hiciste por mí cuando me fui. Gracias por enseñarme cómo se cuida con amor». Daniel la abrazó, fuerte,
Emma, en su escuela, ganó un premio por un cuento. Se lo dedicó a quienes me enseñan que amar también es tener miedo, pero igual quedarse. Y entonces entendieron que esa era la nueva base, quedarse, aún en la incomodidad. El otoño llegó con una extraña calma. Clara se encerraba a escribir más seguido. Emma empezaba a hacer preguntas difíciles. Daniel, entre trabajo y familia, comenzaba a sentirse en equilibrio por primera vez en años. Pero la calma nunca es absoluta. A veces se disfraza de rutina, otras de comodidad. Y en medio de esa calma, algo nuevo creció, la sensación de que algo estaba por cambiar. Una tarde, mientras Emma hacía la tarea, Clara recibió un correo inesperado. La editorial proponía adaptar su primer libro a una serie animada internacional. Implicaba mudarse un año a otro país. Clara sintió un nudo en el pecho. Llevó días contarle a Daniel. Y cuando lo hizo, no lo hizo con euforia, sino con una mezcla de culpa y esperanza. Daniel se quedó en silencio, no por desaprobación, sino porque la noticia le caía como una tormenta en un día soleado. «¿Y qué querés hacer?», preguntó él finalmente. «No lo sé. Quiero decir que sí, pero también quiero quedarme». Daniel respiró hondo. «Podemos pensar una forma de hacerlo juntos, o al menos sin rompernos». Emma los escuchó desde el pasillo. Entró en la conversación sin invitación. «¿Nos vamos todos?». Clara la miró. «No es tan fácil, Emma. ¿Y si lo pensamos como una aventura?». Esa frase los hizo reír, pero también los hizo pensar. Durante semanas, conversaron, calcularon, soñaron. Clara le propuso a la editorial que el viaje fuera por etapas, que su familia estuviera incluida, que no se tratara de irse, sino de llevar su historia con ella. La editorial aceptó. Entonces comenzó la preparación. Emma investigaba sobre el nuevo país. Daniel organizaba su trabajo para poder acompañar. Clara, mientras tanto, sentía miedo. Mucho, pero también gratitud, porque por primera vez sentía que crecer no era sinónimo de soltarlo todo. La mudanza no fue como en las películas. No hubo cajas ordenadas ni despedidas épicas. Hubo lágrimas en el supermercado, abrazos en la vereda y promesas susurradas antes de dormir. Clara empacaba libros con manos temblorosas. Daniel etiquetaba cajas pensando en lo que dejaban atrás. Emma dibujaba mapas con corazones que conectaban su vieja casa con la nueva. La noche antes del viaje, hicieron una cena especial. Comieron en el piso del living vacío. Clara brindó, por lo que fuimos y por lo que seremos. Daniel levantó el vaso con una sonrisa. Emma gritó, por las aventuras en familia. Y todos rieron. El primer mes en la nueva ciudad fue un caos hermoso. Idiomas distintos, horarios nuetú, calles que se aprendían con errores. Clara trabajaba en el estudio de animación. Daniel cocinaba, escribía, exploraba cafés. Emma asistía a una escuela bilingüe. Al principio lloraba por las tardes. Extrañaba. Pero después comenzó a hacer amigos, a escribir cuentos en 2 idiomas, a entender que el hogar también se construye desde cero. Una tarde, Clara llegó temprano. Encontró a Daniel y Emma cocinando pan. El olor era idéntico al de su vieja casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Esto es nostalgia?», preguntó Emma. «Esto es amor con memoria», respondió Daniel. Los días pasaban rápido. La serie tomó forma. Clara asistía a grabaciones, revisaba guiones, tomaba decisiones creativas. A veces se sentía fuera de lugar, pero luego leía los mensajes de lectores en redes y recordaba por qué empezó todo. Daniel escribió un libro, no sobre Clara, ni sobre Emma, sobre él, sobre lo que significa amar en la incertidumbre. Emma ilustró la portada. Cuando lo presentó, dijo, «Este libro es para los que se quedaron cuando era más fácil irse». La familia crecía en forma invisible, más sólida, más real. El día del estreno de la serie, se vistieron de gala en casa. Vieron el primer capítulo comiendo pochoclos. Cuando apareció la escena del paraguas, Emma gritó, «¡Es mi dibujo!», y todos lloraron. En la última escena, la voz de la narradora decía, «Las familias no se construyen con apellidos, se construyen con decisiones repetidas cada día». Clara miró a Daniel. Él tomó su mano. Emma los abrazó a los dos, y en ese momento supieron que estaban exactamente donde debían estar. La vida de Clara, Daniel y Emma
había entrado en un ritmo nuevo, marcado por decisiones conscientes y por la certeza de que cada día contaba. La mudanza había sido solo el inicio de un desafío mayor: mantenerse unidos mientras cada uno crecía por separado y juntos al mismo tiempo. Clara debía cumplir con la serie animada basada en sus cuentos. Daniel había terminado su libro, que comenzaba a llamar la atención de críticos y lectores. Emma empezaba a destacar en la escuela con sus cuentos y dibujos, mientras comprendía más sobre lo que significaba formar parte de una familia única, distinta a la que otros conocían. Cada uno tenía su mundo, pero también un espacio compartido que nadie podía ocupar. Los días eran un entrelazado de rutinas y emociones profundas. Clara despertaba antes del amanecer, revisaba guiones y corregía ilustraciones. Daniel la acompañaba con silencios que decían más que palabras, cocinando café, preparando desayunos y asegurándose de que Emma tuviera todo listo para la escuela. La niña había desarrollado un sentido del tiempo y del espacio que los asombraba. Sabía cuándo cada adulto necesitaba silencio o compañía, y lo ofrecía con naturalidad. Durante una tarde lluviosa, Clara miró por la ventana y dijo: «Nunca pensé que algo tan caótico pudiera sentirse tan correcto». Daniel asintió, con la mirada fija en Emma, que jugaba con lápices de colores en la mesa. Esa tarde pasaron horas sin decir casi nada, pero el silencio estaba lleno de palabras invisibles que solo ellos entendían. Emma escribió en su cuaderno: «Hoy fue un día cálido», y todos lo leyeron sin necesidad de explicar nada más. Trajo los primeros conflictos reales. La serie animada pedía viajes, grabaciones y entrevistas. Clara se sentía atrapada entre la gratitud y el miedo a perderse a sí misma en un mundo que la elogiaba pero que exigía demasiado. Daniel, observando cada vez que ella se frustraba, comprendió que amar no significaba proteger, sino permitir el vuelo. Emma comenzó a notar las ausencias y preguntó: «¿Por qué mamá se va tanto?». Clara respondió con la verdad: «Porque esto también es parte de nuestro sueño». Daniel agregó: «Y aunque se vaya, vuelve. Siempre». Durante días, Emma inventó juegos con post-its y dibujos que seguían los viajes de su madre, convirtiendo la distancia en historias de aventuras familiares. El aprendizaje fue mutuo. Clara aprendió a delegar, Daniel a confiar, Emma a esperar y soñar. Apareció un nuevo desafío. Una oferta laboral internacional para Daniel implicaba viajes largos. La decisión no era sencilla. Clara y Emma temieron perderlo por un tiempo, pero Daniel explicó que iría, no por obligación, sino por crecimiento personal. Fue entonces cuando surgió un acuerdo tácito: apoyarse sin invadir la libertad del otro. Cada día se volvió una negociación de espacio, amor y confianza. Emma lo comprendió y escribió: «Mi familia es un río que se adapta a cada curva». Daniel se conmovió, y Clara, al leerlo, sintió que la vida podía tenerse aún con cambios y movimientos constantes. Esa etapa enseñó la resiliencia, aprender a estar unidos mientras cada uno ocupaba su propio territorio. Introdujo momentos de introspección y evolución personal. Clara comenzó a escribir un segundo libro. Daniel terminó su proyecto de investigación sobre paternidad y crianza emocional. Emma asistió a su primer concurso de literatura infantil, ganando reconocimiento por un cuento que relataba la vida de su familia desde la perspectiva de un paraguas. Cada logro traía alegría, pero también exigía aprendizaje: entender que el éxito personal no reemplaza el amor, sino que lo potencia cuando se comparte. La familia aprendió a celebrar las victorias de cada uno, sin compararlas, comprendiendo que la esencia del hogar estaba en los lazos que los mantenían juntos, no en los logros externos. La vida cotidiana se transformó en una danza armoniosa de responsabilidades y afectos. Los fines de semana se convirtieron en rituales de conexión: caminatas al parque, talleres de cocina, lecturas conjuntas y noches de cine improvisadas. Los viajes y proyectos ya no eran amenazas, sino experiencias compartidas a través de llamadas, grabaciones y relatos. Un día, mientras Daniel leía un cuento a Emma antes de dormir, Clara lo observó desde la puerta y pensó que la felicidad no era un instante grandioso, sino una acumulación de gestos pequeños, de risas y silencios, de promesas cumplidas. Esa noche, Emma escribió en su cuaderno: «Somos un equipo que se elige cada día». Y Daniel y Clara
Tomados de la mano, comprendieron que su historia no era perfecta, pero era auténtica, fuerte y resiliente. Las 5 secciones cerraban con un sentido de continuidad. Cada desafío enfrentado, cada alegría compartida, cada miedo superado, los llevaba más unidos y más conscientes de que la verdadera aventura era vivir juntos, no sin obstáculos, sino a pesar de ellos. La vida había alcanzado un ritmo complejo pero estable. Clara, Daniel y Emma aprendieron que el verdadero desafío no era la distancia ni los proyectos individuales, sino era tener la unidad mientras cada uno crecía por su lado y juntos al mismo tiempo. La última etapa comenzaba con un panorama distinto. La familia se encontraba consolidada, pero las decisiones seguían llegando, y la fuerza del vínculo sería puesta a prueba una vez más. Los primeros días del nuevo año trajeron oportunidades inesperadas. Clara recibió invitaciones a conferencias internacionales sobre literatura infantil. Daniel fue requerido para liderar un proyecto de educación parental en otra ciudad. Emma comenzó a mostrar un talento para la pintura y la escritura, recibiendo sus primeras invitaciones a exposiciones escolares y concurreres. Cada logro estaba cargado de emoción, pero también de ansiedad. ¿Cómo equilibrar la pasión personal con el cuidado mutuo? Los 3 decidieron implementar un sistema de comunicación diaria, rituales de llamadas y mensajes que funcionaran como puentes invisibles entre sus mundos personales y compartidos. La convivencia adquirió un nuevo nivel de intensidad. Había días de desacuerdo, de silencios teneres, de decisiones que parecía imposible conciliar. Clara quería aceptar la oferta internacional. Daniel no podía viajar tanto tiempo, y Emma sentía miedo de perderlos a ambos. Pero hablaron, se escucharon y crearon un acuerdo flexible: alternar viajes, planificar actividades conjuntas y mantener tradiciones familiares, como los domingos de cocina y lectura. La confianza comenzó a reemplazar la incertidumbre, y cada miembro de la familia comprendió que el respeto por la individualidad era tan importante como el afecto compartido. Los meses siguientes estuvieron llenos de microaventuras y aprendizajes. Clara realizó talleres en distintas ciudades, mientras Daniel implementaba su proyecto de educación parental. Emma descubría amigos y habilidades, escribiendo cuentos y creando dibujos inspirados en las historias de su familia. Las conversaciones por videollamada se convirtieron en espacios de juego, enseñanza y ternura. Cada reunión presencial era celebrada con rituales, risas y abrazos prolongados. Los 3 comprendieron que la distancia física no debilitaba el amor, sino que fortalecía la intención y la conciencia de permanecer juntos. A mediados del año, un imprevisto puso a prueba la resiliencia emocional de todos. La abuela de Clara enfermó gravemente, obligándolos a reorganizar su vida por completo. Clara viajó para cuidarla, Daniel asumió responsabilidades en casa y Emma aprendió a asumir pequeñas tareas, fortaleciendo su independencia. Este periodo mostró que el compromiso familiar no solo consistía en la alegría compartida, sino en acompañar en los momentos difíciles. Cada abrazo, cada llamada, cada gesto de apoyo fue una pieza más en la construcción de un hogar sólido y flexible a la vez. La historia concluye con un verano lleno de armonía y reconocimiento. Clara presentó su última obra en una exposición internacional. Daniel recibió un premio por su proyecto educativo, y Emma fue destacada en un concurso de literatura infantil. La familia se reunió en la playa, celebrando los logros y la vida misma. Cada uno reflexionó sobre lo aprendido, la importancia de elegir quedarse, de confiar, de crecer sin perder la esencia. Al caer el sol, Clara, Daniel y Emma caminaron tomados de la mano, sintiendo que, aunque la vida traía desafíos, juntos eran invencibles. Emma, con una sonrisa, dijo: «Hoy fue otro día cálido». Y esa frase se convirtió en la síntesis perfecta de todo lo vivido. Amor, resiliencia y unidad. La historia de una familia que aprendió a mantenerse unida en la transformación constante.